La melodía oculta de Castilla. ¿Por qué los niños españoles cantan una canción quebequense? Estimados, ha sucedido un evento sorprendente. En diciembre de 2023, en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad de Valladolid, el rostro de un etnomusicólogo suizo-canadiense palideció de repente mientras escuchaba la presentación de un estudiante. ¿Qué hizo que este profesor, con más de 30 años investigando músicas del mundo, se sintiera tan conmocionado por una canción que cantan los niños de primaria en España? Esta es la fascinante historia de un misterio que se revela cuando la música cruza fronteras. El protagonista de la historia es el profesor David Fournier, un ciudadano suizo-canadiense y profesor invitado en la Universidad de Valladolid, donde imparte etnomusicología. Ha realizado trabajo de campo sobre la música de más de 50 pascalises en todo el mundo, y es una autoridad mundial en la forma en que la música se propaga y transforma a través de las culturas. Pasé 30 años estudiando cómo la música penetra las barreras culturales, pero lo que sucedió ese día volcó todos mis supuestos. El 15 de diciembre de 2023 fue el día de la presentación de los proyectos de investigación de fin de grado. Los estudiantes presentaban el resultado de su investigación de un año. Mi tema de investigación fue la adaptación de canciones extranjeras introducidas en las escuelas primarias españolas después de la Guerra Civil y su evolución. Resulta especialmente interesante que dos canciones sigan siendo cantadas hoy en muchas escuelas, dijo una estudiante llamada Sofía García. Para ser honesto, al principio no le di mucha importancia, recuerda el profesor Fournier. Yo creía que tenía un conocimiento considerable sobre la educación musical en España. La primera canción es A la Clairefontaine, conocida popularmente como El Cántaro, o la danza del agua en las fogatas o campamentos de verano. Por favor, vean este vídeo real de una escuela primaria de Ávila. Fue en ese momento cuando el rostro del profesor cambió. Mi respiración se detuvo al instante. La melodía y los pasos de baile que los niños cantaban eran exactamente los mismos que la canción sagrada que escuché desde mi infancia en mi Quebec natal. No podía estar equivocado. Pero la sorpresa no terminó ahí. La segunda canción es Donkey Ditty, también conocida como La historia del burrito, que incluso está incluida en los libros de texto de música y es igual de popular en las escuelas. La conmoción del profesor Fournier fue palpable. Incluso Donkey Ditty, esto no puede ser una coincidencia. ¿Por qué los niños españoles cantan tan naturalmente nuestras canciones quebequenses? Sofía continuó con su presentación. Curiosamente, ambas canciones se introdujeron en el sistema educativo español en el mismo periodo y se han cantado durante más de 70 años. Sin embargo, no hay estudios detallados sobre por qué se eligieron estas dos canciones y por qué han calado tan hondo. El profesor no pudo seguir sentado en silencio. Se puso de pie. Un momento, Sofía. ¿Hasta qué punto has investigado las canciones originales? La estudiante se mostró confundida. ¿Las canciones originales? La información dice que El Cántaro es una canción de danza folclórica de Quebec y Donkey Ditty es una canción popular anglo-canadiense. El profesor dijo con voz excitada. Sofía, has descubierto algo extremadamente importante sin darte cuenta. Estas dos canciones no son solo canciones populares extranjeras ordinarias. Tienen un significado especial para nosotros, los franco-canadienses. Todo el auditorio comenzó a murmurar. El profesor continuó con rostro decidido. A partir de ahora, desvelaré este misterio. ¿Por qué estas canciones viajaron tan lejos hasta España? ¿Y por qué han sido tan queridas por los niños españoles durante más de 70 años? Juro que la verdad saldrá a la luz. Al día siguiente, el profesor Fournier se enfrentó a una montaña de documentos en su despacho. De las paredes colgaban partituras y fotografías de todo el mundo. Estaba solo en la habitación, inmerso en sus pensamientos. Llevo 30 años investigando. ¿Por qué nunca me di cuenta de esto? Empecemos por la historia más básica. El profesor miró fijamente las dos partituras que tenía en la mano. El Cántaro y Donkey Ditty. A la Clairefontaine. El Cántaro es una canción popular francesa que fue adoptada y reinterpretada en Quebec. Se convirtió en un himno no oficial de la identidad franco-canadiense. Fue utilizada activamente a mediados del siglo XX para promover la cohesión y la fe en la vida simple de la Nouvelle France. Abrió el ordenador y comenzó a buscar información detallada. Es fascinante. Esta canción, que habla de perder el amor por no haber regado el laurel, se convirtió en el grito de unión de un pueblo en busca de su identidad. Es una canción que expresa la melancolía por el pasado y la esperanza de un nuevo comienzo, un renacimiento cultural. El profesor descubrió más material. El baile asociado, con pasos sencillos y en círculo, fue diseñado en los campamentos de verano de los jeuneses musicales para fomentar la camaradería y el espíritu comunitario. Esto significa que el baile que los niños españoles hacen en las fogatas es en realidad una expresión de identidad cultural y un anhelo de unidad de una comunidad quebequense. El profesor respiró hondo. En España,
Aunque la gente canta la melodía con la letra adaptada al español, probablemente muy pocos comprenden su profundo significado de identidad y su contexto de renacimiento cultural. Siempre se ha presentado como una danza folclórica alegre para actividades grupales. Luego, el profesor comenzó a investigar Donkey Ditty. La versión popularizada fue adaptada a partir de un éxito anglo-canadiense de los años 50, que a su vez tiene raíces en canciones sobre la vida rural en las praderas canadienses. El rostro del profesor se puso serio. Las canciones originales, a menudo, contrastaban la dura vida del granjero o del minero con la vasta libertad del paisaje. Superficialmente, es sobre un burro que trabaja incansablemente o una pequeña criatura, pero en el fondo hay una profunda sensación de destino y sacrificio. Las letras que se hicieron populares en Canadá hablaban de una ética de trabajo duro y la recompensa de la perseverancia. El profesor comenzó a reflexionar sobre la recepción de estas canciones en España. Pero, curiosamente, en España, estas canciones fueron aceptadas con un significado completamente diferente. El profesor encontró un documento de un programa educativo de televisión de 1965. Donkey Ditty fue introducida en España como una canción sobre la vida rural y la humildad del trabajo, sin ninguna mención a su contexto social o industrial. El profesor reflexionó profundamente. Lo mismo ocurre con el cántaro. Fue introducida en España a través de actividades de juventudes rurales y organizaciones católicas después de la guerra, y se incorporó al currículo, pero su significado de identidad cultural profunda y renacimiento no se transmitió. Se popularizó como una danza folclórica para la comprensión internacional y el fomento de la camaradería. De repente, el rostro del profesor cambió. Espera, quizás no sea una coincidencia. ¿Por qué la mayoría de las otras canciones extranjeras introducidas en el mismo periodo han sido olvidadas, mientras que solo estas dos se han cantado durante 70 años? El profesor comenzó a elaborar una nueva hipótesis. ¿Se esconde algún significado más profundo detrás de esta elección? ¿Por qué canciones de una comunidad franco-canadiense arraigaron en la sociedad española de la posguerra y la transición? Quizás, además del simple intercambio musical, había un propósito más importante. El profesor estaba decidido. Para desvelar este misterio, debo investigar a fondo la reforma de la educación musical de la época. ¿Quién, por qué y con qué propósito introdujo estas canciones en España? Era hora de informar a los estudiantes sobre los resultados de la investigación. Sofía y otros estudiantes se reunieron en la oficina del profesor. El mapamundi de la pared estaba lleno de chinchetas de colores que marcaban las rutas de propagación de la música. Estimados, después de mi investigación, he descubierto hechos asombrosos, comenzó el profesor. Cuando la música cruza las barreras del lenguaje y la cultura, cambia y se adapta como un ser vivo. Sofía preguntó al profesor. ¿Qué tipo de cambio ocurrió exactamente? Tomemos como ejemplo el cántaro. En 1942 fue adoptada en Quebec como un himno de identidad y fe. En la década de 1950, se convirtió en una herramienta para la comprensión internacional en los campamentos de verano de América del Norte. Y en España, se transformó en una canción para fomentar la cooperación en las actividades de campamentos o fogatas. El profesor proyectó 3 escenas en la pantalla: la danza de identidad en Quebec, las actividades de campamento en Norteamérica y la fogata en una escuela española. La misma melodía, los mismos pasos de baile, pero el significado era completamente diferente. Este es el fenómeno del camaleón cultural de la música. Otro estudiante levantó la mano y preguntó: ¿pero por qué se produce este cambio? Buena pregunta. El profesor tomó un artículo de investigación psicológica. Se debe a que la sociedad receptora interpreta la música de la manera que le resulta más fácil de comprender. El profesor analizó la sociedad española de la posguerra. En ese momento, la sociedad española, bajo un régimen autoritario, enfatizaba el espíritu de grupo y la cohesión nacional, al tiempo que anhelaba una conexión internacional. La forma circular y grupal de El Cántaro encajaba perfectamente con esta atmósfera que valoraba la armonía colectiva. Sofía asintió con la cabeza. Es cierto. Revisando los materiales, esta canción fue presentada como un símbolo de la amistad y la cooperación. Exactamente. Y lo mismo ocurrió con Donkey Ditty. En la década de 1960, España estaba en un periodo de incipiente desarrollo, con la sociedad enfatizando la diligencia y la esperanza, pero también con una profunda comprensión de la humildad del trabajo y la ética rural. Una canción sobre el burro humilde fue aceptada como una herramienta para expresar la simpatía por el trabajo duro y el valor de la perseverancia, sin tocar su contexto social original. El profesor señaló la clave. Es decir, la sociedad española, inconscientemente, eliminó los significados de identidad y contexto político de estas canciones, y solo extrajo las partes que se ajustaban a su propia atmósfera social y valores. El profesor mostró a los estudiantes información aún más interesante.
Pero mi verdadero descubrimiento sorprendente es el impacto que estas canciones tuvieron en la sociedad española, a pesar del cambio de significado. Un estudiante puso una expresión de expectación. ¿Qué tipo de impacto? El profesor mostró datos sobre las actividades de desarrollo e intercambio rural en España a partir de la década de 1970. Entre los años 70 y 90, las actividades de las organizaciones de desarrollo rural y de promoción cultural crecieron rápidamente. Y, lo más interesante, después de la década de 1980, la generación que creció cantando el cántaro y Don Quixote se convirtió en la columna vertebral de la sociedad. En ese momento, también aumentó el interés de los españoles por la cultura canadiense, especialmente francófona. Los ojos de Sofía se iluminaron. Por ejemplo, el éxito de la literatura y el cine de Quebec en España, la difusión de la música folk canadiense y los crecientes intercambios culturales con Canadá. Puede que no sean una coincidencia. El profesor presentó su importante hipótesis a los estudiantes. Es decir, el hecho de seguir cantando estas canciones durante 70 años es muy probable que, inconscientemente, haya sembrado en la mente de los españoles un sentimiento de cercanía con la cultura canadiense, especialmente la quebequense. La semilla cultural fue plantada a través de la música. Finalmente, el profesor resumió para los estudiantes. Mi investigación demuestra claramente que esto no fue un accidente. Mostró datos sobre la situación internacional en la década de 1950. La posguerra, la necesidad de reconstrucción, la búsqueda de referentes internacionales y el papel de las organizaciones católicas y la cooperación internacional. Todo estaba interconectado. En aquel momento, muchas organizaciones que asistían a España tenían vínculos estrechos con redes internacionales. Quizás tuvieron la visión de construir una relación entre las comunidades a través de la música. Sofía preguntó con asombro. ¿Está diciendo que fue planeado? El profesor dijo pensativo. Sí. Este quizás sea uno de los ejercicios de diplomacia cultural más exitosos de la historia. Pero lo más importante de todo es la belleza de este lugar, España. Continuó emocionado. España no rechazó la cultura extranjera, sino que la abrazó cálidamente. No preguntó por su contexto político o religioso, y simplemente amó la música. Esto demuestra el carácter especial de la sociedad española, su resiliencia cultural y su capacidad de síntesis. El profesor miró por la ventana y les dijo a los estudiantes sus últimas palabras. Hoy, en algún lugar de España, los niños siguen cantando estas canciones. Sin darse cuenta, están transmitiendo una aspiración humana común, la perseverancia y la hermandad. Sofía se sintió profundamente conmovida. El poder de la música es realmente asombroso. El profesor dijo con convicción. Después de 30 años de investigación global, aprendí una cosa. En ningún otro lugar se ha conservado el espíritu de una cultura de manera tan natural y sincera como en España. Como española, deberías estar orgullosa de esto. Sofía dijo, es verdad. España tiene la fuerza para trascender el lenguaje y la lógica y abrazar en silencio los sentimientos y deseos más preciados de una cultura. El hecho de que el cántaro y Don Quixote hayan sido amadas durante 70 años es una prueba de la calidez interior y la resiliencia cultural del pueblo español. ¿Y usted cantó también el cántaro o Don Quixote cuando era niño? Quizás fue en ese momento cuando la puerta al mundo se abrió silenciosamente en su corazón. Si esta historia le ha brindado un nuevo descubrimiento o sorpresa sobre algo familiar, le invitamos sinceramente a compartir sus recuerdos y sentimientos. Ya sea, yo también canté esa canción en la escuela, o siempre he tenido curiosidad por el origen de una canción extranjera, cada comentario suyo es de gran significado para nosotros. Nos vemos en la próxima historia.